Los objetos GeneXus pueden comunicarse entre sí o con otros programas externos. Pueden invocar o ser invocados intercambiando información a través de parámetros. Veamos cómo se establece esta comunicación a través de la opción Call. Esta opción permite invocar a un objeto GeneXus o a un programa externo, ya sea con o sin pasaje de parámetros. Esta invocación se realiza de la siguiente forma: nombre del objeto, punto call, y entre paréntesis la declaración de parámetros. Por su parte, el objeto invocado debe recibir estos parámetros, por lo tanto va a tener declarada una regla parm con esa misma lista de parámetros. Veamos un ejemplo. Supongamos la siguiente transacción exam, en la cual se declara una regla estableciendo la invocación a un objeto de nombre examList, al cual se le pasa por parámetro el atributo examID. Este objeto examList entonces tendrá declarada la siguiente regla parm. También es posible establecer la comunicación entre objetos a través de la opción UDP, User Defined Procedure. De esta forma es posible invocar también a un objeto GeneXus o a un programa externo con o sin pasaje de parámetros. Pero existe una particularidad, y es que el programa llamado retornará necesariamente al menos un valor al programa que lo invocó. ¿Y qué sucede del lado del objeto invocado? Bueno, deberá tener declarada una regla parm con un parámetro más que los que recibe, ya que este último parámetro será el que actúa como retorno. Veamos un ejemplo. Supongamos la siguiente transacción exam, la cual tiene declarada la siguiente regla. El objeto invocado examList tendrá entonces la siguiente regla parm. Es importante mencionar que una invocación, ya sea con call o con UDP, podrá escribirse en diferentes partes del objeto llamador, dependiendo de si se trata de una transacción, un web panel, un procedimiento, etc. Es importante mencionar que en caso de omitirse la opción de invocación, se asume UDP. Veamos ahora cuál es la diferencia entre declarar un parámetro como variable o como atributo en la regla parm del objeto invocado. Si se declara una variable, entonces se la podrá utilizar libremente en la lógica del objeto invocado. Por ejemplo, para ser utilizada como condición de filtro, como bandera, etc. Pero en cambio, si se declara un atributo, automáticamente el mismo va a actuar como un filtro por igualdad en el objeto, y no será posible modificar el valor recibido. Y por último, veamos cómo se realiza el pasaje de parámetros. Cuando un objeto tiene declarada una regla parm, es posible definir para cada parámetro si se desea que el mismo opere como un parámetro de entrada, de salida o de entrada-salida. Observemos la sintaxis de este ejemplo. Es fácil ver que el primer parámetro ha sido definido como de salida, el segundo parámetro es de entrada y el último parámetro es de entrada-salida. Pero ¿qué sucederá con el tercer parámetro? Bueno, dependerá de la invocación que se realice a este objeto. Si este objeto es invocado con la opción call, entonces el parámetro será de entrada-salida. En cambio, si el objeto es invocado a través de la opción UDP y se trata del último parámetro, entonces será de salida. Pero si se trata de otro parámetro diferente del último, entonces dependerá del lenguaje de generación.